Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 9 del mes de abril del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 en adelante, descendientes de Isacar. Los hijos de Isacar fueron 4, Tola, Fua, Jasú y Senrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Jinsán y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijos de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Abadías, Joel e Isaías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por toda la familia de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Jediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de las casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familia, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supín y Upín fueron hijos de Ir, y Usín, hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés, Azriel, el cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upín y Supín, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas, y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulán y Requén. Hijo de Ulán fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, y su hermana Amolequet dio a luz a Isod, Abiezer y Maala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquén, Liqui y Anián. Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín, Sutela, Bered su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabad su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados, y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este Bería fue Refa, Resef, y Tela su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo, y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquén con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Sean con sus aldeas, Taanat con sus aldeas, Megido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijos de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser, Inna, Isúa, Isuí,
Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otán y Súa, hermana de ellos. Los hijos de Jeflet, Basac, Bimal y Asbab. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jehuba y Arán. Los hijos de Elén, su hermano Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefoné, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Resía. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados que fueron por sus linajes, entre los que había de tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Hermanos, continuamos con las descendencias de cada uno de los hijos de Israel, las partes de las 12 tribus de Israel, cada uno con su linaje. Vemos cómo hubieron también errores, ya que Dios había pedido que no se mezclaran con otras naciones, y vemos cómo parte de los descendientes de Manasés se mezclan con una concubina que era de Siria, y es quien le da luz a Maquir, que es el padre de Galaad. Todos ellos más adelante tienen cierta importancia por venir a ser prácticamente enemigos del pueblo de Israel, a raíz de que son hijos de mujeres de otras naciones. Vemos también, hermanos, cómo hay mujeres que realizan labores importantes. Está el caso de Sera, de la familia de los descendientes de Efraín, la cual dice la palabra que edificó a Bet Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Edificó prácticamente 3 ciudades, cosas que muchas veces consideramos que quizás la mujer no pueda estar en la capacidad. Sin embargo, Dios le ha dado capacidades muy grandes a cada mujer. Recordemos que fue creada como ayuda idónea. Fue creada para ayudar, para ser el complemento del hombre. Y vemos acá como esta mujer, Sera, edifica 2 ciudades, 3 ciudades, ¿verdad?, en beneficio de su descendencia de la tribu de Efraín. Entonces tenemos que ver también en ese sentido cómo las mujeres también son parte importante en el quehacer de la vida de Israel, del nacimiento, del surgimiento del pueblo de Israel, así como también la mujer es importante en el surgimiento de los ministerios dentro de una iglesia. Cada mujer tiene una posición importante. Desgraciadamente, muchos en muchas situaciones menosprecian la labor de la mujer. No les permiten hacer muchas cosas, mas sin embargo, la mujer tiene tremendas capacidades, así la creó Dios como ayuda idónea para sostener, muchas veces puede sostener el ministerio de un pastor a raíz de sus recomendaciones, de sus consejos, de su apoyo moral. Todo eso puede funcionar perfectamente con una mujer. Por ende, tenemos que tomar en cuenta la labor que cada mujer hace dentro de las iglesias. Son parte importante, por esa razón las dejó Dios. Recordemos que allá, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, quienes estaban pendientes de la tumba donde estaba enterrado, por decir algo, nuestro Señor Jesucristo, ellas estaban esperando. Eran mujeres las que estaban ahí. Entonces la mujer juega un papel importante en la vida del pueblo de Israel y en la vida del cristianismo, dentro de las iglesias, como es la parte también importantísima dentro de nuestras familias. Hermanos, estemos conscientes que la mujer también es parte fundamental en la vida nuestra, en la vida de la iglesia, en la vida dentro del cristianismo. Apoyemos siempre, no menospreciemos un ministerio de una mujer o no menospreciemos la labor de una mujer dentro de la iglesia. Dios
utilizó a mujeres en aquel entonces, así como Débora, así como Esther. Hubieron mujeres que tuvieron un papel importante dentro del desarrollo de la vida de Israel. Así también dentro de la vida de la iglesia, las mujeres juegan un papel importante. No menospreciemos de ninguna manera el papel que la mujer desarrolla dentro de los ministerios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.